Buenas tardes, esto es 50 años cuando se quebró la democracia. Hoy nos acompaña Cecilia Botay Monreal. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes. Gracias por venir a visitarnos. Gracias Cecilia, a ustedes por la invitación. tú eres una persona conocida por muchos en algunos ámbitos, pero creo que en general la gente quizás no tenga tanta conciencia, ¿no? Porque estás enmarcada en una familia que estuvo vinculada a todos los hechos que se han venido dando desde ese quiebre espantoso. Cuéntanos un poco en qué estabas el año 73 y dónde te encuentras el día del golpe. Yo el año 73 estaba estudiando quinto año de odontología de la Universidad de Chile y un mes antes del golpe yo me inscribo en el MIR. ¿Ya? ¿Por qué lo hice? Porque yo vengo de una familia, de una muy hermosa familia, que es muy solidaria. Mi madre nos enseñó siempre pensar en los demás, preocuparse de los demás. Era una mujer que con pocos medios que tenía, su casa estaba siempre abierta, ¿ya? Para el que necesitara. Eso nos enseñó ella. Y sabíamos que venía el golpe de Estado, por eso mismo yo me inscribo en el MIR un mes antes. ¿Qué edad tenías? En 23 años. Perfecto. Y cuando llega el golpe de Estado, entonces teníamos un punto de contacto para encontrarnos en una fábrica que era cerca de La Moneda. Así que, por consiguiente, paso todavía por cerca de La Moneda con las bombas que estaban cayendo. Qué increíble. Tú estabas acá en Santiago. Estaba en Santiago, sí. Y partí, salí de la casa de mi mamá, que vivíamos mi mamá con mis hermanas, y me fui a este lugar, y yo de allá las vi después, como 3 días después, porque hubo un toque de queda permanente. No sé si era por 3 días o por 4 días que hubo. Entonces no pude salir tampoco de la casa a la cual llegué, ¿ya? Así que vi a mi familia mucho después, con toda la incertidumbre al inicio, que no sabía qué me había pasado conmigo, ¿ya? Estuvimos en esa fábrica gran parte del día. Yo me encargué de la parte de salud, ¿ya? Y como no se produjo una división de las Fuerzas Armadas, entonces desalojamos la fábrica como a las 4 de la tarde. Ya había toque de queda, a las 4 o después. Ya había toque de queda, así que no fue fácil. Ya nos detuvieron en algunas partes, ya en una parte incluso en el camino, porque el auto quedó en pana. En una parte del camino nos detuvieron y ya allí estaban esperando un camión para trasladarnos a algún lugar. Hasta que una de las compañeras ya logra hablar con un coronel que llega y le explica que estábamos a media cuadra de su casa, y al final nos dejaron salir de allí. Así que quizás habría sido otra historia, ¿ya? Y ahí estuve en esa casa. Posteriormente estuve en toda esta etapa de reconstrucción del MIR clandestino, porque ya era clandestino. Yo no era buscada todavía, así que todavía asistía a clases y estuve hasta marzo, más o menos, ya que no clandestina. Y en febrero del 74 me fui de la casa de mi familia porque no quería que a ellos les pasara nada. Y conozco a Patricio Bustos, que después sería mi esposo. Lo conozco en un punto de contacto en mayo del 74, que el MIR nos pone en un punto de contacto para que nosotros trabajáramos juntos para formar lo que era la clínica clandestina, ¿ya? Y eso es el trabajo que nosotros hicimos. Cuenta un poco de qué trataba la clínica. La clínica se trataba de tener los medios necesarios para ayudar a las personas que no podían ir a un lugar como hospital, ¿ya?
porque estaban clandestinos y en eso se constituyó esto. Ustedes prestaron asistencia en salud, finalmente. En salud, sí. No fue demasiada, era estrictamente lo necesario, lo más urgente, lo que se podía hacer. Uh-huh. En este proceso, estamos hablando de que tenías un mes cuando es el golpe de militancia y luego en 6 meses ya estás haciendo labores de apoyo, porque evidentemente está muy mermado. En este medio año cambia mucho tu vida, entiendo, y además empiezas un proceso específico. ¿En qué momento eso se convierte en una situación de peligro para ti? Yo creo que siempre fue una situación de peligro, ya el hecho de estar en un partido, de pensar diferente, de estar en contra de una dictadura, ya es una situación de peligro. Y después estando también clandestina, ya que además de eso después me empezaron a buscar también, era una situación en la cual muchas veces no había donde dormía hasta en jardines, ya. A veces llegaban, porque llegabas a una casa y la casa ya podían llegar porque les avisan en el último momento que tomaron detenida a una persona que sabía de este lugar. Por consiguiente, había periodos en que uno tenía que estar de lugar en lugar, ¿ya? Y eso también me hizo conocer personas de este pueblo que sin conocerla uno le abría las puertas y era su forma de lucha y resistencia contra la dictadura. Son periodos difíciles, el de estar clandestino y después siendo buscadas, equivalen a muchos años de vida. 2 años que estuvimos clandestinos es como 10 años de vida, es muy intenso. La vida es muy intensa, el día a día, ¿no? ¿Cuándo te detienen, Cecilia, finalmente? Me detienen, primero detienen a Patricio el 10 de septiembre del 74, no, del 75. Anteriormente detienen a mi familia. Si quieren, primero hablo de ellos. Porque llegan a mi casa a buscarme el año septiembre del 74. Y como yo no estaba, toman detenida a mi hermana Gilda, que estaba embarazada de 5 meses, a su esposo y a la niña que después la pasan a dejar a la casa de mi mamá, la niña de 4 años. ¿Tu hermana tenía algún tipo de participación? Nada. Nada, solamente pensar diferente, ayudar a quien se pudiera, eso era, pero ellas no tenían militancia, eran mi familia. Y mi familia es una familia solidaria. ¿Ya? Ahora yo creo que en este Chile de estos años hubo una generación muy linda, ¿ya? Que, como dicen mis hijos, los hijos de Patricio y mío, ya dicen que nosotros fuimos una generación que tuvimos sueños, ¿ya? Fuimos una generación que estuvo dispuesta a entregar la vida por un algo que es una sociedad donde se valoran, donde los valores se valoran, una sociedad democrática donde haya justicia, libertad, educación, salud y todo por lo que se lucha hasta el día de hoy, ¿ya? Esa generación fue una generación que yo creo que todavía no está reivindicada, porque los detenidos desaparecidos no tienen las organizaciones de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, todavía no tienen el reconocimiento que le debería dar esta sociedad. Son estas organizaciones, han luchado por la vida de encontrar, han luchado por la vida mientras pudieron y ahora quieren encontrar dónde están, ¿ya? Y es el Estado que debe responderle. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido en la mayoría de los casos, como tampoco la justicia. Bueno, retrocediendo, toman a mi familia embarazada. ¿Cuánto tiempo estuvo finalmente? Ella estuvo poco, la llevan a José Domingo Caña. Ella estuvo poco
ahí, pero después unos días y se regresa a casa, pero al poco la toman detenida de nuevo, la van a tomar detenida de nuevo, porque siguen buscándome a mí. La vuelven a tomar detenida y ahí la dejan. Y, una mujer embarazada sin militancia. Sí. Y ella, la Cruz Roja, yo con mi madre hizo muchas gestiones, yo incluso clandestina también, y la Cruz Roja se movió mucho para que a ella le dieran arresto domiciliario para cuando tuvo el niño, ¿ya? Y estando ella teniendo recién su guagua, estando en la casa con mi madre, la pequeñita, y mi otra hermana Carmen, viene Osvaldo Romo con otras personas de la DINA y se la quieren llevar a ella con la guagua, a Villa Grimaldi. Y mi madre dice que no se la llevan, que están delicados de salud, no se la llevan. Y se llevan a mi madre y a Carmen, mi otra hermana. Se la llevan a Villa Grimaldi. A ellas dos las torturan, preguntándole mucho por mí, las torturan, que una vea la tortura de la otra vea la tortura de ella, ya. Mi madre casi se les mueve la tortura. ¿Qué edad tenía tu madre en esa época? Mi madre, unos 60 años o menos yo creo. No he pensado bien, pero no. ¿No tenían militancia tampoco ella y tu hermana? Tampoco, y aunque lo hubiese tenido. Por supuesto, pero es aunque bueno lo hubiese, que la gente sepa. Claro, pero yo digo que aun cuando lo hubiese tenido, el pensar diferente y estar en un grupo político no significa que a uno la tienen que tomar detenida. Ni menos torturar. Eso es y menos torturar, obviamente. Y menos torturar. Sí. ¿Ya? Y a mi mamá, incluso Luz Arce y Osvaldo Romo, le ponen una bolsa en la cabeza. Mi mamá era asmática, ¿ya? Fue horrible cuando mi otra hermana me cuenta cómo ella se desesperaba todo lo que le hacían a mi mamá, y mi mamá se desesperaba lo que le hacían a su hija, ¿ya? Como mi marido siempre ha dicho, ¿ya? Que nada de esto es ficción, esto es tan real, ya, que no hay nada que inventar. Uno cuenta lo que vivió, ¿ya? Mi familia la vivió muy mal, ¿ya? Sufrió mucho, y además después echada de este país por ser familia, porque esta familia la piensa diferente, ¿ya? Posteriormente, cuando mi mamá vuelve la traen de nuevo ni siquiera la traen, la dejan un poco más lejos. Y mi hermana con mi mamá caminan hasta la casa y llaman a la señora Meloni de la embajada italiana. Nosotros somos además familia italiana. Cuando comenzó todo esto, mi mamá fue a la embajada y hizo todos los trámites para tener los pasaportes, ¿ya? Y la señora Meloni lo fue a ver, vio cómo estaban, porque además en el periodo de septiembre de 74 hasta enero de 75, la DINA entró y salió de la casa cuantas veces quiso, ¿ya? Y la señora Meloni, cuando ve a ellos cómo están, ¿ya? Y que además los habían amenazado con que iban a volver de nuevo, ella les dice, no sé si en 1 o 2 horas yo estoy acá, ustedes salen con lo puesto, yo les voy a sacar. Pero ella no podía llevarlos a la embajada italiana estaba muy vigilada, entonces lo llevó a la casa de ella, con lo puesto. Y mi hermana me cuenta que ella, metiéndose ropita y cosas de los niños entre medio de la ropa, de la guagua y de la pequeña, salieron así, huyendo de esa forma.
y llegan a esta casa que cuando la señora Meloni ingresa con ellos a su casa, le avisa al embajador, Tommaso de Bergottini en ese tiempo, y él tiene que avisar ya al Ministerio del Interior de que la familia Botay estaba en esta casa. Esta casa, porque tiene después que sacar a esta familia, así que tiene que avisar, y esta casa empieza a ser rodeada permanentemente, ¿ya? Mi hermana dice que vivieron más de un mes allí con el miedo de que los secuestraran en cualquier momento, porque los habían amenazado además, y además mi cuñado todavía estaba detenido, ¿ya? Ahí, bueno, posteriormente mi hermana con las niñas se va a Alemania, mi mamá con mi hermana a Italia. Posteriormente se reúnen, ¿no? El exilio no fue fácil, aun cuando tuvieran nacionalidades, todo no es el volver a salir de un país en el cual te echan, ya es un tema que es igualmente, si algunas los ven en profundidad, es un tema muy difícil, ya, porque uno no está por su voluntad afuera, te están echando del lugar, ya, que por derechos humanos es tu lugar, porque tú naciste allí, es tu lugar, sí. Es tu ambiente, tienes tu familia, ya, es donde estás arraigado, donde tienes tus raíces. Entonces ese es otro tema también difícil de afrontar. Relegado. De afrontar. Bueno, posteriormente ellos se van, y en marzo ellos se van a inicio de marzo del 75. Y ahí sale la familia Monreal en este caso, tu madre, tu hermana, tus hermanas, tu cuñado. Mi cuñado era de nacionalidad alemana. ¿Ya? Él después, en abril, mayo, él lo expulsa en Alemania. Perfecto. ¿Ya? Yo me quedo acá. ¿Te quedas sola en el país con Patricio Bustos, que era tu pareja? Sí. Mi familia mucho quería que yo me fuera, pero yo sentí que mi lugar estaba acá. Seguimos acá, me dio demasiado dolor todo lo que ellos pasaron. Yo me comunicaba permanentemente con una prima por teléfono para saber de ellos. Y bueno, es el dolor uno de los tantos dolores que queda, porque son cosas duras cuando esto se vive tan cerca y cuando la familia de uno es tratada así, más encima yo me fui de mi casa para que ellos no tuvieran problemas. Y aún así no pudiste. Y aún así no los pude proteger. Cecilia, vamos a ir a una pausa en este minuto y seguimos con el relato. Bueno, como sabemos, en el año 1991 se procede a la exhumación del patio 29, donde se exhumó la tumba 2710, que dentro de ella se encontraron 2 osamentas completas y, bueno, y en relación a la causa de la muerte, esta se produjo como consecuencia directa de las heridas de arma de fuego en un contexto de muerte de etiología médico-legal violenta y homicida. ¿Se vas a venir una cabeza para allá y otra para acá? Y vos lo tomáis de los pies de la cabecita y lo colocáis ahí. En hora de toque de queda, nosotros trabajando aquí adentro. Sí, porque hay que hacerlo, porque si para el otro día no tendríais cosas. Cabros chicos, un padre con 2 o 3 hijos a los lados, eso se vio. Igual que estudiantes, se vieron muchos estudiantes muertos, ¿no? Me dolió mucho lo que sufrí, lo que ver que tú no le puedes dar datos a la gente. ¿Te sientes culpable? No me siento culpable, sí, que callar sí. Parece que aquí falta información. Manipularon el patio. Evidencia. Sacaron las pruebas. Entonces, hay muertos repartidos aquí en el cementerio, pero que salen. Seguimos con la entrevista luego de haber visto estas imágenes del documental El Patio.
Que hablábamos nos acordamos del trabajo que hizo Patricio Bustos, médico conocido por muchas personas por su trabajo, y lo hablamos en el intertanto, y entonces, haciendo memoria de todo este año 73, 74, 75, acabamos de conocer la historia de tu familia, que se la jugó también como una familia consciente, ¿cierto? Siempre resguardando a ti y al resto de ustedes como familiares que terminan yéndose al exilio después de haber estado detenidos, haber sido torturadas, tu madre, tus hermanas, tu cuñado. Tú te quedas sola en Chile, te quedas sola, entre comillas, sin tu familia nuclear, y en relación con Patricio Bustos, que finalmente ustedes terminan casándose, ¿no? En este contexto, cuéntanos un poco de cómo es esto, de cómo pasa lo de ustedes, y cuando tú también terminas finalmente siendo detenida junto a él. Sí, nos casamos en marzo de 1975, en forma, bueno, estábamos clandestinos y nos fuimos a casar a Paine, legalmente, ya, un día sábado en la mañana, donde estaba vacío el registro civil. Ya. Y ahí fue que su mamá con su mamá y su tía, nadie más. Su mamá, cuando llegó a Santiago, terminó estando clandestina con nosotros un poco periodo de tiempo, y en el momento del casamiento, después ya de haber estado un año casi juntos, nos presentamos con nuestros nombres verdaderos, ¿no? En el momento que nos casamos. Bueno, seguimos en la clandestinidad, y en septiembre, el 10 de septiembre de 1975, cae detenido Patricio, y yo el 16 de septiembre de 1975. Cuando me llevan detenida a mí, a Villa Grimaldi, Patricio ya llevaba 6 días detenido allí. Me llevan a la Casa Grande en Villa Grimaldi. Yo logro ver un poco porque me ponen scotch cuando me secuestran, porque nosotros siempre hablamos de secuestro, no es detención, la detención es con una orden judicial. Nos ponen unos scotch y uno abría un poquitito los ojos y lograba ver borroso, ¿no? Un poco borroso, pero veía. Y me suben por unas escalinatas que era la Casa Grande de la villa, que está entrando por el portón que hoy día está cerrado, al lado izquierdo. Y allí yo veo muchos escritorios, gente que grita. Después reconozco que la voz más ronca era de Morén Brito, ¿ya? Y porque se le llamaba el ronco justamente porque su voz era muy ronca, que yo también después tengo un acareo con él cuando vuelvo a Chile. Y allí me traen a Patricio, ¿ya? En este lugar donde es una escalinata, se entra, alcanzo a ver que había otra escalinata más allá, y de ahí, de arriba, traen a Patricio, que queda sobre mí, lo traen en brazos con 2 personas, ¿ya? Me doy cuenta que él está muy mal de salud, él no podía caminar, estaba muy bien mentalmente, pero le costaba hablar, hacía esfuerzo, ¿ya? Físicamente estaba muy, muy mal. Y yo me doy cuenta después, porque además se lo llevan inmediatamente, después que me habla, se lo llevan inmediatamente a la clínica Santa Lucía, porque ahí me doy cuenta que se le está muriendo. Entonces parte con él y le hacen que él me hable, porque yo creo que ellos habrían estado felices si hubiesen dejado a él ahí en ese momento, pero no lo pueden dejar. Entonces hacen que él me hable, y él me habla una historia ficticia que yo voy asimilando, ya, y le voy respondiendo a esta historia. Y después a él se lo llevan. A mí me suben a un lugar
que yo siempre me he preguntado, porque de los compañeros allí, yo he preguntado si fueron torturados en este lugar. Este lugar de la Casa Grande no era el normal donde se torturaba. Donde se torturaba era, después saliendo de la Casa Grande, estaban las piezas de tortura, las piezas de los hombres, las piezas de las mujeres, los baños y una guardia. ¿Ya? Y en este otro lugar estaba más que nada la parte de secretaría de ellos. Pero a mí me suben por esas escalinatas, esa otra escalinata, donde había aparecido Patricio, y me meten suben y me meten a una pieza al lado izquierdo, que era una salita chica de tortura. Allí me torturan ese día. Y alcanzo a ver que en el otro lado, cuando me entro, miro, y en el otro lado estaba lo mismo que acá. O sea, eran 2 piezas de tortura acá y allá. Pero en general, ahí yo siempre me he preguntado que quizás pasó mucho detenido, desaparecido, que nosotros no vimos en el otro lado y que estuvieron allí, porque no era el lugar habitual de tortura. A mí ese día me torturan ahí, después permanentemente en el otro lado. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Villa Grimaldi? En Villa Grimaldi cerca de 2 meses. ¿Patricio volvió a Villa Grimaldi? Patricio volvió a Villa Grimaldi. Antes de eso, en las torturas, nos torturaban por radio. Cuando él estaba en la Clínica Santa Lucía, por radio yo escuchaba todo lo que le decían a él y él escuchaba todo lo que me hacían a mí. ¿Ya? Yo, en un momento dado, yo pensé que no lo iba a volver a ver. ¿Ya? Por todo lo que decían, yo me daba cuenta de la gravedad de él y yo pensé que no lo iba a volver a ver. Porque que saquen el suero, que esto, que el otro, entonces llegué a pensar eso. Él vuelve a Villa Grimaldi y también nos torturan juntos. En el periodo de antes que vuelva él, porque él estuvo varios días allá, yo no les había dicho a ellos que estaba embarazada, ¿ya? Tenía miedo de decirle. Entonces, en un momento dado, que de todas las veces que me iban a torturar, porque para la tortura a uno tenía que desnudarse, te estiraban en un catre y te amarraban de pierna y de brazo. Y cuando me desnudo, mi calzón tenía unas manchitas de sangre. Y a mí me da tanta pena que yo les digo que yo estaba embarazada. Y ellos, ese día, lo que más hacen es poner electricidad a la vagina, y lo decían muy claramente para la guagüita. Ya, eso nunca me lo voy a olvidar, eso es algo que nunca pensé que iba a llegar a hacer. Ya, ese es un mundo de maldad, ya, que no es posible ni siquiera pensarlo, pero sucedió. Y yo he pensado también en las otras mujeres que también estaban embarazadas. Me da una pena enorme porque es muy grande la impotencia que uno siente porque no puedes hacer nada, estás amarrada y no puedes defender a tu hijo o tu hija, ¿ya? Entonces es algo que no hay palabras como para decir lo que es eso. A mí nos costó mucho con Patricio decirle a nuestros hijos. Primero le dijimos a Rodrigo, que yo creo que ya tenía como 15 años, 15 años de haber tenido cuando hablamos con él, porque algo iba a salir y que podía saber que él supiera. No quisimos hablar con Valentina porque estaba más chica, ¿ya? Y él va y la respuesta de él fue: seríamos 3, falta uno, falta una, ¿ya? Y nosotros quedamos así con Patricio porque fue el shock, digamos, de reconocer más todavía, o sea que, bueno, pasó lo mismo con la hija, ¿no? Que
En la familia falta uno o una. Ya. Cecilia, además estoy pensando en lo que ha pasado en este año, este cincuentenario, donde tenemos gente que está diciendo permanentemente que estas situaciones no se dieron, o se dieron muy poco, o no eran sistematizadas, ni algo habitual. Sin embargo, tal como tú dices, a nosotros nos consta que esto es una realidad terrible y que tenemos que hacernos cargo. O sea, tú estás acá contándonos de primera fuente, como lo han hecho otras compañeras, que siendo una mujer embarazada torturaron especialmente para hacerte perder a tu hijo. Y eso es una monstruosidad en realidad, sobre todo de sectores que tienen un discurso que habla de el que está por nacer, de sancionar a las mujeres que creemos que es necesario que exista la ley de aborto. O sea, el doble discurso queda corto como frase, sí, ¿no? Frente a los hechos concretos. Sí. Sí. ¿Tú perdiste a tu hijo al poco tiempo de estar ahí? Lo perdí, sí, empecé con mucha pérdida. Fue un médico, mandaron un médico que una de las que estaba en la pieza, una compañera, lo reconoció, Alejandro Rojas, médico ginecólogo. Yo traté de hacer algo después para ubicarlo a él, para ver si él nos daba, más que nada para ver si nos daba antecedentes sobre otras mujeres embarazadas antes y después que estuvieron allí, que perdieron sus hijos o son detenidas desaparecidas. Y él fue, incluso con compañeras se miraron, porque habían trabajado juntos. Esta compañera era matrona y habían trabajado en el Hospital Van Buren en Valparaíso, ¿ya? Cual también el hospital después lo encubrió cuando yo quise hacer algo legal. Y él fue 2 veces a verme. La primera vez dijo que si querían que lo tuviera me dejaran tranquila. Y después fue como para decir, o sea, ya no es mucho lo que hay que hacer. Ya. Yo siempre, a pesar de la pérdida, era como que no me quise pensar que lo había perdido. O sea, me costó un poco bajar a tierra, ¿ya? No. Fue un proceso. Sí. Y después de estos 2 meses y de esta pérdida entre medio, ¿tú cómo sigues? ¿Te llevan a otro lugar? ¿Eres liberada? Bueno, con Patricio lo grabamos en Villa Grimaldi, lo grabamos hablar algunas cosas, ya por cuando ellos hacían la cola para el baño tenían que hacer la cola por donde estaba nuestra pieza. Entonces allí logramos comunicarnos, logramos saber también de los otros detenidos. Ya Patricio me habló de José Fuente Alarcón, que estaba en una casuchita chiquitita, de que le diera un recado, ¿ya? Entonces era como el correo, nosotros le llamamos como el correo de la bruja, el hecho de poder comunicarnos así, tanto nosotros, lo que pudiéramos saber nosotros para ellos, como ellos para nosotros. ¿Ya? Yo vi 2 veces a Jorge Fuentes, le llevé comida 2 veces a ese lugarcito, porque cuando ya me podía parar y caminar y pedían a alguien para repartir la comida, yo salía y le pedí a este guardia de la DINA que me dejara ir a darle comida al que estaba en la casuchita, ¿ya? Y no quería, pero mire, si usted no camina, deme las llaves, yo voy. Y me pasó las llaves, pero logré, le llevé la comida, lo vi cómo estaba, ¿ya? Jorge Fuente Alarcón estaba peladito, la casuchita era tan chica que estaba, no se podía parar y tampoco podía estirar las piernas, estaba encadenado de piernas y encadenados también de brazos, ¿ya? Y yo logré darle el recado, pero tuve que interrumpir cuando él me estaba hablando. Le entregué la comida porque el guardia justo venía detrás de mí. Entonces no logré. Las 2 veces que lo vi pude darle solamente recado. No pude escuchar lo que él me quería decir.
Él estaba ahí castigado. Él, después detenido desaparecido, él es de la Operación Cóndor. Ya, él lo tomaron detenido en Paraguay, secuestrado en Paraguay. Secuestrado. ¿Mm? Seguimos con esta entrevista tan fuerte, pero tan real. Y hablamos un poco de eso, Cecilia. Acabamos de pasar la primera parte de lo que te toca a ti en Villa Grimaldi. Digo primera parte porque tú después sigues. Patricio Bustos, estás 7 meses ahí. Sabemos que tú estuviste en total de todo lo que fueron detenciones como 1 año y él 1 año y tanto, casi 1 año y medio. ¿Cómo avanzamos en este proceso donde además tú ya has tenido una pérdida por todas las continuas torturas que se hacen, donde pierdes tu embarazo, tu hijo? Sabemos también que a pesar de eso sigues queriendo hacer vinculación, quieren seguir conectando junto con Patricio para saber del resto de los presos y la gente que está en la villa en ese minuto. ¿Cómo avanza? Esa era una preocupación permanente de todos los que estábamos allí en la villa, ya, de la solidaridad que ahí se dio y de la preocupación por el otro. Es por eso que también se sabe hasta actualmente de los detenidos desaparecidos, porque yo soy testigo de 3, 2 detenidos desaparecidos y el otro es ejecutado, que estaba en la Villa Grimaldi y que se lleva, aparece como en una vía pública, ¿ya? Y él estaba en Villa Grimaldi y aparece muerto en la vía pública. Claro. ¿Ya? Entonces yo soy testigo de ellos 3. Otros compañeros son testigos de otros y así siempre que sabíamos de alguien que pasaba, que no seguía, o cuando nosotros también salíamos de ese lugar y vemos a nuestros familiares, íbamos dando, o el primero que salía iba dando todas las informaciones de todas las personas, ¿ya? Ese lugar fue un lugar de mucha solidaridad entre nosotros, ¿ya? Y eso siempre se rescata. Sí, creo que hay que recordar a la gente que aparte de todas las vejaciones que se puedan vivir, está la situación del encierro y del aislamiento de no saber qué está pasando, y eso es parte también de la tortura, someterte a esta sensación de pensar e imaginar el peligro que corre tu familia, tus seres queridos, ¿no? Que puede ser tanto más fuerte quizá que el mismo encierro y lo que están pasando. Antes de pasar más allá de dejar Villa Grimaldi, tengo que contar también la historia de un niño de 2 años que llegó a Villa Grimaldi y estaba llorando, pero mucho, afuera de la pieza de las mujeres, la frente estaba la guardia, ¿ya? Y en este momento había de guardia una mujer de la DINA. Y el niño lloraba mucho y ella lo amenazaba al niño además, ¿ya? Entonces yo le toco porque estaban las ventanas, nosotros no podíamos ver al niño porque estaban con las ventanas con las cosas de madera por fuera. Entonces yo le toco la puerta, le toco la ventana y le pido que por favor nos pase el niño, ¿ya? Y se lo pido muchas veces, hasta que al final, como ella estaba cansada de sentir llorar al niño, nos pasa el niño. El niño es hijo de un compañero que estaba detenido, que es Mario Venegas, que estaba detenido en Tres Álamos, y el niño estaba con los abuelos. Y llevan a los abuelos de Villa Grimaldi y a unos tíos también que estaban con los abuelos, y junto con este pequeñito, Marcelo Venegas, de 2 años, ¿ya? Y no pudimos, yo en ese momento no sabía nada del niño, ni de quién era, ni qué iba a pasar con el niño. Por mucho tiempo yo no supe si el niño había salido con vida, qué había pasado con el niño, si lo habían entregado a sus familiares o no. Al niño no lo pudimos consolar, fue imposible consolarlo, ¿ya?
le cantamos miel, le hacíamos cariño. Yo creo que algo habrá servido, pero consolarlo fue imposible consolarlo. Y al final vienen a buscar al niño, ya, y de ahí yo no supe más del niño por mucho tiempo. Hasta que Patricio me cuenta de que era hijo de este compañero y en algún momento, no hace tantos años, ya eran unos 8 años, logro hablar con él. ¿Ya? Y él sabía, sí, él ya sabía, pues su papá le había contado. ¿Ya? Logré hablar con él, él no había querido venir nunca a Chile y viene con sus 2 hijas, hará como 6 años atrás, y llega un día a mi cumpleaños. ¿Ya? Qué bonito. Fue un abrazo muy lindo, muy emocionante, porque uno en esas situaciones uno no sabe si el niño, qué pasaba con el niño, ¿ya? Porque hubo muchos secuestros de niños. Y también, muertes también, sí. También mi hermana Carmen, con mi mamá, cuando estuvieron en Villa Grimaldi, mi hermana me cuenta que eso fue en enero del 75, ya, me cuenta que había una detenida allí con su niñita de 1 año. Entonces a ella, como ella tenía más posibilidades de salir, se grabó todos los números que le pudieron dar en la cabeza, ¿ya? Y ubicó a todas las familias con estos números, y la hija de la señora Meloni, que después que se los lleva ahí a la casa de ella, ya en vez de llevarlo a la embajada italiana, le ayuda a llamar por teléfono a esta familia para que escondan sus niños, porque todas estas mujeres que estaban allí tenían hijos, la mayoría, y tenían miedo que les llevaran a los niños, como estaba esta compañera detenida con su niña de 1 año ahí en Villa Grimaldi. Bueno, ¿Ya? es parte de la monstruosidad que hablamos hace un rato, de doble estándar, los niños primero. Tú sales de Villa Grimaldi, pero en realidad sigues detenida. Tú vas a... Sigo detenida, salgo de Villa Grimaldi, a 4 Álamos me llevan, que es un lugar de transición entre Villa Grimaldi y 3 Álamos, y es un lugar en el cual uno puede ir a 3 Álamos o ser detenida y desaparecida. No hay, el destino después posterior no es tan exacto. Te llevan a 4 Álamos. Posteriormente, ahí me dejaron al final, me llevan con un grupo, pero me dejan sola, yo no recuerdo cuánto tiempo. Pasan todos los otros a 3 Álamos y a mí me dejan sola ahí un tiempo. Posteriormente me pasan a 3 Álamos. ¿Ya no tenías noticias de Patricio que se ahí no, mire, las noticias que las tenía era a través de las personas que llegaban a 3 Álamos, y también nosotros teníamos un espacio fuera que no podíamos salir, donde cantábamos, pues le cantábamos normalmente a los que estaban en 4 Álamos, todos los días cantábamos. ¿Ya? A los que estaban en 4 Álamos y en 3 Álamos, porque estaba un poquito todo, les cantábamos a ellos, y también nos daban permiso para jugar en algún momento a la pelota. Yo era la primera que salía. ¿Por qué? Porque 4 Álamos está al medio de 3 Álamos de mujeres y 3 Álamos de hombres. Entonces las compañeras me tiraban la pelota acá y yo lograba ver la última pieza de 4 Álamos, que tenía un ventanal grande. Entonces cuando los compañeros me hacían así, significaba que Patricio estaba en Villa Grimaldi o en algún lugar de tortura. ¿Ya? Entonces con las señas yo lograba saber también dónde estaba él. ¿Ya? Y una vez lo vi, pero en general era más que nada con las señas que podía además saber cuando no teníamos noticias. Y él estuvo 7 meses como detenido desaparecido, y una de las cosas que yo quiero recalcar acá también, porque los organismos internacionales ayudaron mucho, la Cruz Roja Internacional tuvo permiso para pasar por 4 Álamos
Me parece que en diciembre, eso tendría que preguntar la fecha, pero en diciembre del 75, y iba Patricio, a un grupo de detenidos, y la Cruz Roja les pidió que se desnudaran para ver cómo estaban, ¿ya? Y le empezaron a preguntar por las lesiones a los diferentes detenidos. Y Patricio le dijo que él no podía hablar delante de la DINA, y entonces bueno, después fue castigado, ¿eh? Entonces él le pide que se salgan, no es que salen mucho ahí, entonces él le dice a la Cruz Roja, que a la persona en la Cruz Roja, que vaya a hablar conmigo, que yo estaba al lado, que vaya a hablar por favor, vaya a hablar con mi esposa, que está entre algo. Y ahí llegaron ellos, y yo al inicio me enojé porque yo les había contado, pero yo creo que hay cosas que a veces la gente no quiere creer porque es tan terrible, ¿ya? Pero es la verdad, por muy terrible que sea. Y yo le dije, pero yo les conté, necesito que nos cuentes todo de nuevo, ¿ya? Y les conté todo de nuevo, toda la historia, y ahí ellos se empezaron a mover por Patricio. Y cuando pasan la segunda vez por Cuatro Álamos, ya no estaba él. Entonces ahí sí que van al Ministerio del Interior a reclamar por él, porque este detenido no aparece en ninguna parte, ¿ya? Y a Patricio, para poder hacer que llegara a Tres Álamos, lo operan en un hospital público, y después de eso lo llevan a la Clínica Santa Lucía como por 4 días, sin ni siquiera tratamiento postoperatorio. Y posterior a eso después de 7 meses, llega a Tres Álamos, donde ahí lo veo yo. ¿De qué lo operan? ¿De qué lo operan? De un hematocele. ¿Esto es? ¿Esto es qué cosa? Con las torturas, el testículo produce un líquido y que va presionando, o sea, la periferia del testículo va presionando el testículo por el líquido. Y eso se le formaba periódicamente. Perfecto. Y le sacaban el líquido con una jeringa, ¿ya? Y así no se puede vivir, así que tenían que operarlo. Claro. ¿Ya? Y después me llevan a Tres Álamos, y a donde estoy en total, en todos los lugares, estoy 1 año, hasta septiembre de 76. Septiembre 76. Y Patricio es 1 año y medio, a él lo expulsan en diciembre del 76. Cuando ustedes ya están finalmente libres, ¿no? Y aparecen, digamos, ambos, ¿qué sigue? Porque ustedes no paran ahí su acción, digamos. Bueno, en Italia no fue muy fácil tampoco, porque igualmente siempre estuvimos pendientes y atentos y tratando de colaborar en lo que se pueda con la lucha en Chile, ya sabiendo lo que se estaba haciendo. Se participaba en Roma en el Chile Democrático, ya, y en Milán, que nos trasladamos a Milán posteriormente con los compañeros que estaban allá, ¿ya? Tú me contabas que antes de irse al exilio, ustedes, a pesar de haber salido de detenciones con mucha tortura, igual deciden hacer testimonios y los dejan acá a resguardo para posibles juicios. Mire, nosotros siempre hemos dado, no solamente ahora lo hacemos y lo hago, y hago el esfuerzo de hacer por primera persona y contar la historia mía y de mi familia, porque pienso que Chile en este momento necesita más que nunca que se sepa la verdad que muchos todavía desconocen. Pero esto no es que lo diga ahora, esto lo hemos dicho hasta desde el momento de que salimos. A mí me dejaron unos días en libertad en septiembre antes de echarme en septiembre del 76. Fui a la Vicaría de la Solidaridad
donde dejé declaración, hice una declaración completa también en una notaría, me parece que fue en Amunátegui, donde llevamos esa declaración notarial a la Vicaría de la Solidaridad, o sea, y después en Italia lo mismo, y de los detenidos desaparecidos y de la historia nuestra. Entonces no es algo que vengamos a decir ahora, ya la historia está, pero hay que darle más vida y seguir dándole más vida, porque esta sociedad lo que requiere. Porque si esta sociedad no hubiese el negacionismo que hay ahora, de que dicen que no pasó nada, que nosotros exageramos, y eso hiere mucho, eso produce las heridas que se tratan de cicatrizar, no se cicatrizan, justamente por todas estas agresiones en las cuales poco menos demos vuelta a las páginas, ¿para qué habla tanto? ¿Ya? Y las heridas vuelven a sangrar, duele, eso duele. Y esta sociedad se divide por este dolor, ¿ya? Y hay que saber que esto existió y hay que respetar a todas las personas las cuales pasaron esto, que fueron muchas, ¿ya? Y la historia es parte de nuestra memoria. Sin memoria un país no tiene futuro y él nunca más puede no darse, porque la historia hay que saberla para que no se repita. Cecilia, tú comentas todo esto a raíz de que en un intertanto también comentábamos de que a la vuelta del exilio, dentro de las acciones, porque se mantienen muy activos, ambos políticamente y socialmente. Patricio Bustos es conocido por un trabajo muy, muy esforzado para la época, tomando en cuenta lo que se estaba dando, haciéndose cargo de la conexión de las familias que buscaban a sus familiares, o los cuerpos, los restos de sus familiares, ¿cierto? Hay un video del que hablábamos hace un rato, ¿cierto? El patio, que habla de ese trabajo. Tú también mantienes un activismo político, social, te haces presente, y comentábamos de que Chile desde ese tiempo hasta ahora siguen con esta relativización y esta sensación de que no es necesario que la gente sepa tanto. Ahí aparece el tema de la sensibilidad y que es demasiado crudo para que la gente lo sepa. De que podría haber una revictimización por el hecho de que quieran contar su historia, y no hay ningún problema con hacerlo, ¿no? Decíamos que el lío es que se hagan esas cosas, no es que alguien después las cuente, sino que saber que eso es una realidad concreta de la que no nos estamos haciendo cargo. Nos comentabas también que en algún minuto tú hiciste incluso declaraciones que después te las cortaban. Sí, yo llegó un momento que no quería hacer más declaraciones por lo siguiente, porque nosotros con Patricio siempre hemos dicho lo que sucedió, porque sentimos que nuestro pueblo tiene todo el derecho de saber lo que sucedió en este país, ¿ya? Es un derecho que nadie se lo puede quitar, y los medios de comunicación han jugado en contra de eso. Yo por años yo he dicho todo lo que he tenido que decir, y en un momento, yo creo que era unos 8 o 10 años atrás, me cansé, Televisión Nacional me fue a entrevistar y yo dije en un momento dado, mire, yo les doy la entrevista, pero con la condición de que se diga lo que yo digo. Sin censura. Porque claro, sin censura, ¿ya? Porque ¿cómo es posible? Hasta no hace mucho me censuraban más de la mitad de las declaraciones, ¿ya? Ese negacionismo que ha existido desde el inicio del golpe de Estado. Entonces, la prensa tuvo un rol muy importante en eso. Y me dice, la respuesta es, es que es muy fuerte para la sociedad. Pero es algo que la sociedad necesita saber, porque es algo que sucedió en esta sociedad. Porque usted, como medio de comunicación, le va a quitar el derecho de saber lo que sucedió acá, en este país. Entonces si usted no lo da,
no da lo que yo, la entrevista que usted quiere, yo no voy a dar más entrevistas, no tiene sentido, porque ya no quiero ser más censurada. Y además no sirve. Porque esa censura es lo que nos tiene hoy día como nos tiene, con gente diciendo que esto es un invento, que son mitos urbanos. Es justamente eso, ¿ya? Por eso yo me alegro que existan estos medios de comunicación que pueden informar a nuestro pueblo de lo que realmente sucedió. Cecilia, nosotros estamos súper agradecidos de tu visita. ¿Tú dices algo que quisieras dejar como un testimonio, un mensaje, combinar a la gente? Ahí está tu cámara, porque estamos en un momento importante y efectivamente no podemos seguir eternamente atrapados en esta situación de ocultar la realidad, pero además condenarnos a que se repita permanentemente porque no tenemos la capacidad de recordar. Sí, mire, el hecho de que en esta conmemoración de los 50 años está, para nosotros, está muy dura, porque hay una reivindicación ya del golpe de Estado que es una... No tiene lugar en nuestra historia. A ver, la democracia hay que defenderla siempre, sin lugar a dudas. Si en un país hay un presidente electo, ¿ya?, que sale elegido democráticamente, ¿ya?, y a una parte de la población no le gusta, ¿ya?, pienso que tiene que aceptarlo, porque democráticamente es elegido por las urnas, tenemos una constitución y estamos en un sistema democrático. Si queremos otro presidente, porque eso no nos gusta, tenemos que esperar sus 4 años y trabajar por otra posibilidad de presidente. Creo que esa es la democracia y lo que hay que defender, porque si también para mí ha salido Piñera, yo voté por otro, por supuesto, ya, pero tengo que respetarlo, es el presidente de Chile, tengo que respetarlo y dejarlo que haga sus años que le corresponden, ¿ya? Y por democracia, en una nueva elección, probemos si ganamos. Tenemos que saber perder, ¿ya?, porque es así la democracia. Tenemos que acatar el que sacó la mayoría y es presidente. Eso es algo de la democracia que no debería estar en discusión. Lo otro, que hay una entrevista que es muy buena, que no se le ha dado tampoco la importancia que ha tenido esa entrevista. Es una entrevista que dio el general Ernesto Galaz a la conmemoración de los 40 años en Mentiras Verdaderas, en septiembre del año, 10 años antes de ahora, el 2013. Él estaba incluso de mucha edad, pero con una claridad increíble, porque escuchar a él con la sabiduría y los argumentos que da, él dice allí que él es, por las Fuerzas Armadas, es considerado traidor porque él no forma parte, no quiso formar parte del golpe de Estado, ¿ya? Y él explica allí muy bien por qué la Fuerza Armada fue traidora al país. ¿Ya? La Fuerza Armada jura defender la Constitución y defender al pueblo. Hace lo contrario. Pero él allí que es una larga entrevista, da muy bien el rol que jugó las Fuerzas Armadas. Entonces, el que alguien todavía hoy día quiera reivindicar el golpe de Estado, ¿es qué estamos hablando? Lo que nosotros debemos reivindicar siempre es defender la democracia. La democracia es lo primero. Por eso es que es muy importante también la educación. La educación hoy día, tanto de la educación en derechos humanos, la educación en los colegios, la educación en los sitios de memoria, los sitios de memoria son muy importantes y también el Estado debería protegerlos, ¿ya? Porque son parte de la memoria de este país, ¿ya? Y allí hay permanentemente, Villa Grimaldi, hay
visitas guiadas para conocer la historia y muchas actividades más, la historia de lo que pasó en este país. Está también el hecho de que está este libro, ya que salió hace poco, este libro que es 50 años, 50 historias, se lanzó hace poco en Villa Grimaldi, son historias de niños, niñas y adolescentes que vivieron el golpe de Estado, o detenidos o viendo cómo mataron a sus padres. Están acá, es como el libro de Ana Frank que cuenta lo que vivió. Acá estos niños nuestros cuentan su historia, que debería también este libro pasar por las escuelas, tanto como el libro de Ana Frank, que se da para leer ya como a los 13 años acá, ya debería leerse esto. Entonces es que nuestros chicos conozcan la historia de niños que sufrieron esto junto con sus padres, ya, para que sepan la historia de Chile, de niños tan pequeños. Ahora, porque yo encuentro que este libro es muy importante, porque siempre la historia ha sido contada por los adultos. Los niños poco han participado en contar, y los niños sufrieron mucho. Yo también tengo mis dos sobrinos que no la pasaron bien y fue muy duro para ellos. También tengo mis dos hijos que han crecido con allá, nacieron allá, volvieron acá, o sea, es un exilio, sus padres exiliados, crecieron por mucho que yo también soy italiana, pero me echaron del país. Crecieron con esto del exilio de los padres, y también de que los padres querían volver. Entonces hay una generación ya que ha sufrido mucho esto. Por eso creo yo que la educación es muy importante, la educación en derechos humanos, en educación cívica, hay en las escuelas, en las universidades, donde todo se puede dar, ¿ya? Y pienso que si este país se organiza de tal forma de la información y de la educación, podemos salir adelante, y tengo la esperanza de que así sea. Nosotros con Patricio no fuimos reconocidos como refugiados, fuimos reconocidos como repatriados. Así que eso es otra historia, ya, que no fue fácil. Pero bueno, salimos adelante ya como familia. Y después, cuando volvemos a Chile en el año 91, cuando ya podíamos entrar, febrero del 91, el retorno tampoco es fácil, ¿ya? Llegamos con dos hijos, ya el trabajo, Patricio al inicio le fue difícil, se tuvo que devolver a trabajar 2 meses a Italia, ya, yo quedándome acá con los niños. Fue un periodo de adaptación, pero no nos arrepentíamos, teníamos que buscar la cosa de poder seguir adelante, y teníamos esperanza por las profesiones que teníamos. Lo cual creo que la decisión de devolverse acá fue muy importante, porque hemos logrado participar y realizar muchas cosas, como también formamos parte del movimiento que recuperó el Parque por la Paz de Villa Grimaldi, ya, Patricio es uno de sus fundadores. También la labor de él en el médico legal dio un vuelco muy importante al reconocimiento de los detenidos desaparecidos en Chile, después del problema que hubo con el reconocimiento de algunos detenidos desaparecidos, hubo una equivocación. Por consiguiente, él logró después solucionar eso, ir en ayuda y apoyo a las familiares de los detenidos desaparecidos, labor que yo creo que fue una de las labores más importantes que ha realizado el Servicio Médico Legal en torno a su historia. Además de eso, que él también logró realizar esto de la toma de muestras de sangre a todos las personas familiares de detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque ya muchos están falleciendo. Entonces, incluso él viajó fuera del país ya
a toma de muestras de familiares afuera. Y ya las osamentas de tantos años es difícil el reconocimiento, por consiguiente la toma de muestra debe ser del familiar más cercano, ojalá. Eso creo que es algo que se realizó, que es muy importante. También quería hablar sobre algo que se dice que a veces se ha hablado en estos últimos tiempos ya no tanto, pero del perdón. Nosotros no somos personas que vivimos con odio, ¿ya? Pero no se puede perdonar. Yo una vez hablé con un cura en México y le dije, en ese momento estaba mucho acá la historia del perdón, la Iglesia Católica que hablaba del perdón. Y él me dice así, porque yo le dije, mire, yo no vivo con odio, pero no puedo perdonar. Porque además a mí no me piden perdón y tampoco hacen nada. Entonces va y me dice, mire, usted no tiene nada que perdonar. Porque aquí hay que, me escribió como 6 puntos ya en los cuales, para la persona ser perdonada, el que hizo algo que tiene que ser perdonado, él tiene que reconocer lo que hizo, tiene que hacer enmienda, tiene que reparar, ¿ya? Y eso lleva mucho tiempo, no es una cosa de un momento a otro, digamos, que uno esté perdonando a alguien, no, tiene que haber un reconocimiento en el tiempo. ¿Ya? Y bueno, yo le digo que yo tuve careo con Morembrito, uno de los torturadores, fue el primer careo en Chile, ¿ya? Y cuando yo entro, incluso, después supe que la ministra había sido amenazada por la DINA, y ese primer careo fue en que yo a mitad de careo me paro y le digo, yo no sigo con esta farsa, no puedo seguir con esta farsa, porque él es el acusado, ¿ya? Entonces, la ministra empieza todo de nuevo, me pide varias veces que me siente, yo me quería ir nomás, ¿ya? Y me pide que me siente y yo al final me siento, se rompen todos los papeles y empezamos de nuevo, ¿ya? Pero es muy complicado esta situación y las personas en este país deben saber de que los torturadores lo que dicen es que, así textualmente, Romo, el único error que ellos cometieron, y también los otros torturadores de lesa humanidad, dicen que el error que cometieron es haber dejado vivo a nosotros, ¿ya? Que si lo volvieran a repetir nos dejarían a Periquito vivo. Esas son las palabras de Osvaldo Romo, ¿ya? Y además de eso, es continuamente en esta sociedad se están tratando de dejar libre a los torturadores, ya que son torturadores de lesa humanidad, criminales de lesa humanidad, ya que por los derechos humanos internacionales incluso no pueden quedar libres, ¿ya? Y Chile está adscrito a eso. Ahora, ¿qué hacen? Tratan de poner en la Constitución actual una enmienda en la cual Krasnov, que fue uno de mis torturadores, en que yo lo vi así de cerquita, ¿ya? Yo vi algunos torturadores. Yo por eso pensé que hace una detenida desaparecida, porque los vi cara a cara. Osvaldo me hizo bajar la venda y yo pedí una vez que me sacaran la venda porque quería que me miraran a los ojos, porque estaba cansada de que me torturaran y que yo no tenía nada que decir, ¿ya? Y ahí Krasnov lo veo muy de cerca. Pero ellos, lo único que ellos, como digo, dicen eso, no habernos dejado vivos, y lo otro es cómo podrían, para nosotros, quedar libres. No es posible que vivamos en la misma sociedad con criminales de lesa humanidad que estén libres, y que aquí personas políticas de este país han tratado de mucho tiempo de dejarlos libres, y además de hacerles homenaje. A Krasnov se le hizo un homenaje hace unos años atrás, habrán sido 7, 8 años más o menos, que en la Casa de la Cultura en Providencia se le hizo un homenaje ahí a Krasnov, y nosotros fuimos con un cartelito, ¿ya? La mayoría, muchos eran de tercera edad,
y estábamos con nuestras familias allí, ya, yo estaba con mi hija, mi hijo, otros amigos y amigas, ya, y había bastante gente con su cartelito, fui torturada por Krasnov, ya. Y antes de las 7 de la tarde, antes que empezara el homenaje a él, llegó Carabinero con su guanaco y nos tiró, casi me botó al suelo, porque esas cosas son, nosotros corrimos, nos mojamos igual y todo, que es horrible esa cosa, porque uno queda como ciega, ¿ya? ¿Cómo es posible que a nosotros, ¿ya? Carabineros, nos ataque y defienda a un criminal de lesa humanidad? ¿Cómo es posible que todavía eso suceda acá? Eso es negacionismo puro llevado a la práctica, ¿ya? Porque ¿cómo es posible? Yo la verdad que no lo encontré terrible, que vivir en esta sociedad, más encima, ya que le hagan un homenaje a Krasnov. Sí. Yo creo que hay que tener claro qué es negacionismo y oponerse a él. Bueno, y con esto cerramos esta tremenda entrevista llena de detalles duros, pero que hay que conocer y con mucha valentía nos ha mostrado Cecilia. Creemos que es muy importante que conozcan esta historia, además que la difundan, porque la verdad necesita establecerse, debemos dejar de seguir reforzando el negacionismo que hoy día se está instalando con impunidad en Chile. Les invitamos a otro capítulo de este espacio 50 años cuando se quebró la democracia, una construcción conjunta con el sitio de memoria del Estadio Nacional y Piensa Prensa. Muchas gracias.